100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos a este programa, este espacio que brinda la Universidad Nacional y en el que queremos hacer una reflexión sobre la historia del conflicto colombiano. Es también esta una serie que tendrá diferentes programas que tienen como derrotero el libro que lleva el mismo nombre, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Además, a lo largo de este trasegar por estos programas de radio, también tendremos la oportunidad de encontrarnos con una serie de programas especiales e invitados sorpresas que también nos ayudarán en este camino a comprender esta historia nacional. Para este primer programa queremos iniciar con una pregunta que hemos salido a la calle a preguntar a la gente, que hemos invitado a muchas personas a que contesten y queremos que nuestra audiencia también sea testigo de estas respuestas para que un poco nos ambientemos a lo que vamos a hacer en este programa. Preguntamos en la calle a la gente cuándo y por qué cree que inició el conflicto colombiano. Vamos a escuchar algunas de esas respuestas y luego comentaremos algunas cosas. Para mí el conflicto armado en Colombia comienza cuando el gobierno le prohíbe a otras ideologías políticas emergentes traídas desde Europa que participaran en política y las relegaron y tuvieron que buscar otros métodos después de hacer política. El conflicto armado en Colombia empezó desde que no se instituyó una sola política, una política única en la cual todos hiciéramos parte, porque como empezó en un centralismo y un federalismo, eso mutó en conservatismo y liberalismo y ahora estamos en la misma pelea. El conflicto armado en Colombia empezó desde el momento de la reconquista, cuando los terratenientes en Colombia empezaron a pelear por las tierras. El conflicto armado en Colombia se materializó, se empezó a concretar desde el momento en que comenzaron las disputas entre liberales y conservadores a partir de la Guerra de los 1000 días. El conflicto armado en Colombia empezó cuando en la época del Frente Nacional hubo unas personas que no fueron tenidas en cuenta sus opiniones. Estas personas decidieron tomar justicia por su mano y crear unos ideales para que fueran escuchados. Ahí fue que las personas crearon como esos grupos al margen de la ley. Resultan bastante interesantes estas respuestas que dan muchas de las personas, estudiantes, ciudadanos de la calle, que de alguna manera también tienen su visión sobre lo que ha sido la historia de este denominado conflicto colombiano. Queremos iniciar hoy en este primer programa a hablar un poco sobre cuáles son las causas, los orígenes, hacia dónde y hasta dónde nos debemos trasladar para entender lo que ha sido esta historia. En el libro publicado en el año 2017, titulado 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tenemos como tesis principal la idea de que el conflicto se traslada o tiene sus orígenes en una época que se ha dado por denominarse en la historia de Colombia la revolución del medio siglo, esa revolución que comienza en 1845 y de ahí adelante encontraremos una serie de elementos que permiten comprender lo sucedido. Pero antes de entrar en esa materia, queremos darle la bienvenida hoy también a Wilmer Zuleta, un profesor que nos va a acompañar durante todos estos programas. Y hoy nos acompaña José Zuluaga, un estudiante de Derecho de 10º semestre que ha participado también de este proyecto y que también nos va a aportar con su conocimiento sobre estos temas. Wilmer, queremos iniciar preguntándote esa famosa teoría que en muchos escenarios te he escuchado y que me parece bastante interesante y que quisiera que los oyentes también conocieran, esa famosa teoría de las 3 R's, de las que vos tanto hablas sobre el siglo XIX. ¿Qué es eso, Wilmer? Es una teoría precisamente de un historiador de acá de la Universidad Nacional de Colombia, de Luis Javier Ortiz, que él dice sobre la razón principal del conflicto en Colombia es por las 3 R o R, que son religión, riqueza, región. Si vemos los conflictos en el siglo XIX,
eran entre centralistas y federalistas, a partir de seguidores de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Luego el conflicto se transformó en una disputa bipartidista entre conservadores y liberales. Aquí ya no era el caso de la región o el regionalismo, sino el caso de la religión, si gobernar de la mano con la Iglesia Católica o independiente de la Iglesia Católica. Y finalmente el tema de la riqueza, que está asociado a los medios de producción, tierra, capital, trabajo y tecnología. Particularmente el problema de la tierra fue muy importante para que hubiese un conflicto entre campesinos y terratenientes y para que así nacieran las guerrillas liberales y luego las guerrillas socialistas. Muy interesante esa posición. Yo creo que con esa introducción que muy bien hace el profesor Wilmer, pues esto nos da cabida a empezar a hablar de estos aspectos que consideramos que desde la revolución del medio siglo han tenido un impacto en la historia del conflicto colombiano. En ese primer escenario hablemos un poco de esas reformas. Se dieron varias reformas, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en 1851, aquello que tuvo que ver incluso con la abolición de algunos resguardos, esos resguardos que eran tierras coloniales que se les habían dado a los indígenas y que el gobierno en su momento, digamos, quitó a los indígenas para utilizarlas para pagar deudas, entregarlas a otros hacendados. También el tema relacionado con la iglesia, el papel que jugó la iglesia en este asunto cuando era una de las grandes poseedoras, una de las grandes terratenientes, y muchas discusiones que se dieron con el gobierno. Wilmer, ¿qué podemos decir un poco de estas reformas de la revolución del medio siglo, incluso eso que llamaron el tema de manos muertas con la iglesia, y por qué eso fue tan interesante en ese contexto? En el año de 1861 se dio precisamente esa desamortización a través de la cual la Iglesia Católica perdió gran cantidad de tierras y por eso se vio como una revolución, porque sabemos que la Iglesia Católica ha sido poseedora de tierras y que no solamente en la pugna entre liberales y conservadores se veía esta discusión, sino desde centralistas y federalistas. Y también a esto habría que sumarle un hecho que había sucedido en el año de 1851, cuando se dio la abolición de la esclavitud y también el tema de la disolución de los resguardos indígenas que ya mencionaba Mauricio. Y precisamente por esta razón los historiadores hablan del inicio de esta revolución de medio siglo desde el año 1845 con el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, que continuó con la presidencia de José Hilario López, y también se continuó con la segunda presidencia de Mosquera precisamente en el año de la amortización, que fue en el año 1861. Es bastante particular aquí en ese tipo de debates que se están suscitando decir que, claro, curiosamente la iglesia pierde las tierras, el gobierno quita las tierras, pero esas tierras terminan en manos de comerciantes burgueses que fueron los principales beneficiados de esa amortización. En otras palabras, podríamos decir que lo que sucedió fue que la tierra pasó de unas manos de terratenientes de iglesia a unos terratenientes laicos, ¿no? Y eso también va a ser un punto muy importante y queremos dejar aquí eso como tal vez hacer mella ahí, porque hasta el día de hoy el problema de la tierra sigue siendo un problema de índole nacional y que por ende pues no ha tenido una resolución, ni siquiera en lo que podríamos decir una reforma agraria. Hay un segundo aspecto en toda esta discusión que tiene que ver con ese tema de las guerras civiles y las constituciones. Bueno, escuchábamos unos tambores de guerra, tal vez un poco como preludio a lo que es este siglo XIX también, donde siguiendo un poco las teorías del profesor Gonzalo España, en un famoso texto que se llama El país que se hizo a tiros, donde se habla de esas guerras civiles que atravesaron por nuestro país. Gonzalo España habla de 23 guerras civiles, de las cuales 9 de ellas fueron nacionales
y el resto de índole regional. Y esto es bastante particular porque eso nos va a llevar como a una batalla tanto de armas como una batalla legal. El profesor Hernando Valencia Villa, en su famoso texto Cartas de Batalla, de alguna manera plantea esta discusión de cómo al finalizar alguna guerra civil, quien ganaba esa guerra civil pues se convertía no solo en amo y señor, sino que a la vez pues imponía un modelo constitucional. Si eran los liberales pues imponían un modelo liberal, y si eran los conservadores pues imponían un modelo conservador. José, contanos un poco sobre eso, sobre ese texto también del profesor Valencia Villa, y qué podemos encontrar ahí de curioso y ese papel que jugaban las constituciones en este periodo del siglo XIX. Bueno, en principio lo que se presenta es una relación también con la Revolución del Medio Siglo como antecedente, con esta guerra de las constituciones, y también lo que conlleva esto las hegemonías políticas. En este caso se presenta a partir del siglo XIX una guerra de constituciones, como bien lo decías, con relación a que quien era el vencedor imponía como su régimen propiamente tal. Vemos que lo que se estaba presentando era una posición, una disputa ideológica y política, donde quien era el vencedor establecía su ideología, ya sea liberal o conservador. Pues dentro de este orden de ideas se presentaron 9 guerras civiles nacionales y 14 regionales. Eso es muy importante debido a que de esta manera se presentan una serie de constituciones dentro de este antecedente, como las constituciones federales de 1858, 1861 y 1863, que nacen o se producen a partir del conflicto ideológico que se venía gestando o se venían dando. Esas constituciones de alguna manera lo que marcan es que, como ya lo decía, son federales, son laicas, librecambistas. Digamos aquí una cosa que es muy importante, también a la par de todas estas discusiones hay unas divisiones internas. Esas divisiones internas entre los partidos, por ejemplo, en el Partido Liberal encontramos una división netamente económica, ¿no? Los liberales se dividieron por esta época en lo que dieron por llamarse draconianos y gólgotas. Los draconianos más asociados a la idea de la apertura económica y los gólgotas más proteccionistas. Esto también marca un poco porque esas constituciones son las constituciones que van a dar inicio a lo que se conocería en nuestro territorio como los estados soberanos o los estados federales. Es la época de los 9 estados soberanos, entre los que encontramos estados como Bolívar, Antioquia, Cauca, Cundinamarca. Pero a la par de esas transiciones, pues hay otro tipo de constituciones que luego son la contracara y que también vienen de otras guerras civiles, como la Constitución de 1886. Esa constitución que de alguna manera pues es una constitución más centralista, es una constitución muy apegada al tema religioso, ideológicamente católica. Es una constitución que va a ser el preámbulo de lo que luego será también el concordato, y es esa constitución que Rafael Núñez pues consolida específicamente como una constitución centralista. Con eso un poco pues hablamos de este siglo XIX en un segundo momento, que permite pensar que hay una ideología que es posicionada y que excluye a las demás. No sé, Wilmer, de pronto en este segundo aspecto, ¿qué podríamos decir de más? Podríamos decir que Rafael Núñez empieza una hegemonía conservadora en donde fortalece la iglesia, las fuerzas militares. Curiosamente, Rafael Núñez tenía origen liberal, pero terminó gobernando como si fuera conservador y muere en el poder y es reemplazado por Miguel Antonio Caro. Y esta constitución marca una época que se llama la regeneración, que trata de echarle la culpa de todos los males al federalismo y mostrar el centralismo como la gran opción de poder, y precisamente esto hace que el país dé un giro y ya las guerrillas liberales de la época empiecen a tratar de rebelarse ante este nuevo régimen que ya tiene una ideología conservadora y totalmente católica. Claro, esos antagonismos, como muy bien lo decís, pues terminarán en la famosa guerra de los 1000 días. Eso nos permite un poco entrar en ese tercer gran aspecto, que es el de las hegemonías políticas, y que quisiéramos aquí mencionar porque, como estamos diciendo, esto es un derrotero, ¿no? Aquí la causa del conflicto no es específicamente un acontecimiento puntual, sino un contexto que lleva una serie de acontecimientos que a lo largo de la historia pues van matizando muchos de los hechos que luego se harán protagonistas. En este contexto de lo que llamamos las hegemonías políticas encontramos 2 grandes momentos. La hegemonía conservadora, que es una hegemonía que va desde
1886 hasta 1930, y luego una hegemonía liberal que va de 1930 a 1946. En esa primera hegemonía conservadora, pues hay una serie de acontecimientos como la Guerra de los 1000 días, también incluso la celebración del primer centenario de la independencia en 1910 y la masacre de las bananeras. Hablemos un poco de eso, de la masacre de las bananeras, que es un hito fundamental en esta hegemonía conservadora y que de alguna manera marca también el declive de lo que sería el paso a la hegemonía liberal. ¿Qué pasa en esa masacre de las bananeras, Wilmer? ¿Qué encontramos ahí y por qué eso se convierte en un acontecimiento tan relevante en la historia nacional? Sucede que había una empresa norteamericana, la United Fruit Company, que estaba abusando de los trabajadores y estos hicieron una huelga y a partir de esa huelga fueron asesinados y fue precisamente Jorge Eliezer Gaitán, quien era miembro del Congreso e hizo las denuncias respectivas contra el entonces general Cortés Vargas, y desde allí se percibía lo compleja que era esta situación y los conservadores a partir de este hecho perdieron credibilidad, y fue precisamente en el gobierno de Olaya Herrera en el que los liberales recuperan el poder. Y también había otro antecedente que se nos olvidó mencionar, el tema de la consecuencia de la Guerra de los 1000 días, que fue perder a Panamá, en donde Estados Unidos le ofreció un dinero a Panamá y para que se independizara de Colombia, y empezó a construir el canal, con lo que implica económicamente esta construcción, y demuestra cómo Colombia, a partir de esas disputas, empieza a perder económica, política y socialmente. Sí, como ya decías muy bien, Cortés Vargas, el militar encargado por el presidente Abadía Méndez para que, digamos, disolviera esta manifestación que reclamaba mejores condiciones laborales. Una situación bastante interesante en esos reclamos era el hecho de que se pedía un mejor salario. La compañía terminó incluso pagando con bonos para que se comprara o para que se cambiara en las mismas tiendas de la compañía, cosa pues que generó que los obreros se levantaran. También en este contexto está surgiendo el Partido Socialista Revolucionario, donde encontramos figuras tan importantes como María Cano, que también de alguna manera van a ser relevantes en esa lucha para que se reclamen los derechos de los obreros. Vamos a escuchar unos testimonios, digamos testimonios de la época que Gaitán, cuando retornó de Europa, porque Gaitán estaba en Europa cuando se dio esta masacre, fue hasta la Ciénaga y con apoyo de algunos periodistas de la región, pues retomó una gran cantidad de testimonios, y por eso vamos a escuchar aquí un fragmento de esos testimonios sobre el asunto de la masacre de las bananeras. El general Carlos Cortés Vargas fue el que fue vendido con la compañía frutera para masacrar un pueblo indefenso que ni estaba contra el gobierno. De manera que eso, pero con los empleados de aquí colombianos, fueron los culpables, porque ellos son los que no gustaban del pueblo trabajador, porque no lo votaban y nada le daban. Y eso como se lo iban a reclamar, ya por eso cometieron la infamia de que romper esa huelga, porque ellos comenzaron a cortar guineo. Para romper la huelga fueron los empleados. Oye, los empleados fueron los que cortaron guineo para que el pueblo se conspirara para no ir a cortar guineo, y entonces ellos rompieron la huelga y ahí fue donde vino la masacre, acabar con el pueblo de la zona. Acabaron con el pueblo de la zona porque fueron más de 60.000 almas que mataron. Comenzó por allá en 1918, 10 de enero estalló el primer movimiento, sin ninguna organización, sin pliego de peticiones, pero era indudablemente el despertar por conseguir de la compañía que reconociera primero a los trabajadores colombianos como sus trabajadores. Escuchábamos ahí algunos testimonios de las personas que sobrevivieron a esta masacre de las bananeras, que como decíamos, pues permitió la transición, y luego en las elecciones posteriores, en 1930, pues toma la hegemonía o el poder el Partido Liberal, encabezado por el presidente Olaya Herrera. ¿Qué podemos decir de esa primera presidencia, José? Bueno, aquí pues lo primero y estructural es que se pasa totalmente esa hegemonía liberal después de 45 años de gobierno y de una hegemonía política conservadora. Recordamos pues que Enrique Olaya Herrera fue presidente entre el 1930 y 1934.
empezando con unas propuestas totalmente reformistas y que van a chocar directamente y estructuralmente con unos intereses como tal que eran conservadores y eclesiásticos. Claro, bastante interesante eso, y yo quiero sumar dos datos ahí. Uno es que ese Enrique Olaya Herrera, en 1934, el que quita el voto a los militares. Eso es muy importante. Y además, también un dato que es relevante, y es que ya para 1930 se hablaba del asesinato de por lo menos 10.000 militantes conservadores a manos de militantes liberales. Eso es bastante importante mencionarlo, porque la gente cree o se cree pues en el ambiente popular que la violencia fue mucho más allá, y aquí ya hemos mencionado muchos de esos asuntos. Siguiendo un poco la línea, encontramos posteriormente el gobierno de Alfonso López Pumarejo, con esa famosa reforma que se quiso hacer, que para muchos fue tal vez el mayor intento de una reforma agraria que se conocería en su época como la Ley 200. ¿Qué fue eso de la Ley 200, Wilmer? ¿Qué nos puedes contar? Fue una ley que quería reformar todo el tema de la propiedad privada de las tierras, que implicaba una reformulación de esas relaciones entre Estado e Iglesia. Y no solamente era el tema de las tierras, de la propiedad, sino que también era el tema de libertad de culto, libertad de enseñanza, de conciencia, una cultura más laica, una declaración de la función social de la propiedad en general, una intervención del Estado y finalmente una reforma tributaria que era para las personas de mayores ingresos. Por ende, estas reformas de Alfonso López Pumarejo fueron consideradas como muy ambiciosas para la época y muy vanguardistas. Incluso muy cuestionadas por la Iglesia, que posteriormente hicieron que la presión en el segundo gobierno de López Pumarejo tuviera el mismo presidente que declarar la Ley 100, en la que se iba para atrás en muchas de esas cosas. Finalmente, este tercer elemento nos lleva a hablar un poco de esa transición electoral. En 1946 vendrán las elecciones a la presidencia. El Partido Liberal, así como decíamos ahora, que se había dividido en términos económicos, aquí se divide en términos políticos. Está el Partido Liberal Oficialista, que tiene en cabeza a Gabriel Turbay, y está el Partido, podríamos decir, liberal de disidencia, que tendría a la cabeza a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Y por qué quiero mencionar eso? Porque resulta que esas elecciones, los años 46 y 47, van a dar una pauta muy interesante. En el 46 las elecciones presidenciales dan por ganador a Mariano Ospina Pérez, y esa victoria pues hace que se pierda la hegemonía del Partido Liberal y que de alguna manera pues el Partido Conservador vuelva y tome la batuta, y se genere una serie de conflictos que no solamente van a ser de índole de violencia, sino que también van a mostrar un poco esas luchas políticas, porque en 1947, en las elecciones parlamentarias, en las de Congreso, en las elecciones de Asamblea y consejos, los gaitanistas liberales van a apropiarse del poder, siendo así entonces para el presidente bastante complejo en gobernar con unas legislativas o con un cuerpo legislativo adverso. Es eso lo que muchos consideran que sería tal vez uno de los puntos causales de lo que tiempo después sería el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y sería también el inicio o el incremento de la violencia. Queremos dar hoy cierre a nuestro programa, nuestro primer programa, con una canción tal vez muy conocida por muchos, interpretada por Fausto, ese cantautor antioqueño de La Ceja, cuyo nombre era Luis Javier Piedrahíta, y que en 1989 compuso y cantó esta bella canción de Soñando con el Abuelo. Hoy terminamos nuestro programa, los invitamos para que en un próximo encuentro nos acompañen, donde hablaremos sobre los asuntos relacionados con Jorge Eliezer Gaitán y el 9 de abril. Muchas gracias a UN Radio, a Wilmer por la compañía y a José, que nos acompañó hoy en este primer encuentro. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar, y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad.
Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suya abuelo ya casi no queda nada. Los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas, y las nanas de los niños tabletean de metrallas. Yo no quiero ser cobarde, usted me enseñó valor. Por eso para quedarme quiero hallar la solución. La sonrisa del abuelo, no sé por qué me dio paz, y esperé por un momento que empezara a aconsejar. Me dijo con miedo, mi hijo, no cambia lo que suceda. Para integrar la familia, haga todo lo que pueda. No sea extranjero en su tierra, viva siempre como piensa, para que cargue tranquilo, livianita su conciencia. Orgulloso de su raza, practique su identidad. Verá que con esto encaba la paz y la libertad. Piense que si los dividen, sobre ustedes reinarán. Alrededor de su iglesia se encuentra la identidad. Usted puede ser amigo de todo el que le parezca, pero hay que sacar del alma al que le... 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.